Les traje un tema que es algo que no ha cambiado demasiado. Sin embargo, sí se han presentado cosas nuevas, digamos, que son importantes para la práctica diaria en la consulta médica general y en la promoción y prevención, particularmente en el manejo de adultos jóvenes. Quiero abrir esta charla con este reportaje. Este es un recorte de un artículo del New York Times de 1975, fechado el 25 de julio, en el cual se hace la denuncia de que se encontraba la ciudad de Tuskegee, condado de Macon, en Alabama, un experimento que venía desde 1932, en el cual se observaba la eh, historia natural de la sífilis en personas negras que vivían en este condado, para ver cuáles eran sus desenlaces. Hasta ahí, o de la manera en cómo se planteó el estudio, no parece haber nada raro. Lo raro empieza cuando resulta que la penicilina se aprobó como tratamiento oficial de la sífilis por su alta efectividad en 1947. Significa que a estas personas se les ocultó deliberadamente la existencia de un tratamiento efectivo por casi 30 años. Por lo tanto, cuando esto salió, fue un escándalo a nivel nacional que produjo detenciones y que produjo una pérdida de confianza en el sistema de salud que ha sido difícil de recuperar por lo grave de la situación. Eh, Cabe anotar que la medicina que ejercemos es un gran poder, y un gran poder implica una gran responsabilidad, que es seguir siendo humanista siempre. Pensar primero en el paciente y primero en no hacerle daño. Y abriendo con esto, ¿qué causa la sífilis? De toda la vida, la Treponema pallidum pallidum, una espiroqueta bastante pequeña, estructuralmente se asemeja a los gram negativos. Sin embargo, no es visible en los microscopios de luz normales. Requiere microscopía de luz polarizada, o en este caso microscopía electrónica. Eh, es un patógeno exclusivamente humano, no tiene reservorios animales y está estrechamente emparentado con las otras treponemas que causan las treponematosis endémicas de África, como Pertenue y Carateum. ¿Qué tan común es la sífilis? Entonces, digamos, más o menos la incidencia anual es de unos 8 millones de casos al año. Para que lo comparemos, para comparación, más o menos hay 1.300.000 casos nuevos de VIH al año, lo cual es bastante mucho menor. Eso significa que la sífilis es una enfermedad mucho, mucho más común que el VIH. Y al VIH solemos prestarle mucha más atención. Y no solo es más común que el VIH, la incidencia ha venido aumentando. Eso es estadísticas de los Estados Unidos. En 2019 era de 39.6 por 100.000 habitantes, y para 2023 aumentó a 62.5. Significa que la sífilis viene subiendo porque probablemente no la estamos buscando y porque necesitamos mejores estrategias de prevención. Entonces, ¿cómo se transmite la sífilis? Dos vías principales. Existe la transmisión a través de transfusiones, o los accidentes percutáneos, pero estos son realmente marginales. Lo principal es la transmisión sexual, en la cual más o menos un contacto no protegido con una persona que tenga una sífilis primaria, que va a tener una alta carga bacteriana, va a tener más o menos entre un 32 y un 50% de probabilidades de contagio. Nuevamente, para comparación, la probabilidad de contagiarse de VIH en el mejor de los casos es 1.35% por relación. Significa que esto es como 30 veces más, es mucho más contagiosa. Bien. Y en el caso del embarazo, estamos hablando que más o menos el paso transplacentario es muy alto, y en una persona que se tenga una mujer que tenga una primoinfección por sífilis no tratada durante el embarazo, las probabilidades de eh, contagiar a su producto son más o menos de entre el 60 y el 100%. Es más baja en la medida en que la sífilis lleva mayor tiempo de latencia.
¿Cómo es la historia natural de la enfermedad? Tenemos este mapa grandote como para que nos orientemos. Entonces, aquí arriba estaría la primoinfección. Normalmente, luego de la primoinfección, dentro del primer mes ocurre la sífilis primaria. Dentro de los primeros 2 meses pasa la secundaria y muchos pacientes, hasta el 9%, pueden hacer síntomas de sífilis primaria y secundaria de forma concurrente. Y dentro del espacio de la latencia temprana que corresponde al primer año, puede haber nuevas recrudescencias de episodios de sífilis secundaria. Luego del primer año, los pacientes pasan una fase que se llama la fase latente tardía, en la cual pues probablemente no van a tener ningún síntoma, van a tener una vida plena y normal. Y ya si no tienen tratamiento, de hecho en la época preantibiótica, más o menos un 40% de pacientes evolucionaban a la fase terciaria. Durante la primoinfección, como hay una alta carga de treponemas, más o menos un 40% de pacientes van a tener invasión del sistema nervioso central. Sin embargo, no todos van a ser síntomas de neurosífilis de forma temprana. La mayoría eventualmente eh, permanecerán asintomáticos y podrían llegar a ser síntomas tardíos cuando la enfermedad llegue a fase terciaria. Cuando se hacen esos síntomas de sistema nervioso central, pueden ser de 3 tipos. La meningitis, síntomas meningovasculares o síntomas en primer u octavo par. Eh, Perdón, segundo par. ¿Cuál serían los hallazgos en la sífilis primaria que, como les dije, ocurre más o menos en el primer mes? El síntoma clásico es el denominado chancro sifilítico, que es un chancro completamente seco, indoloro y asintomático. En este caso, sería bastante perceptible para la persona que tiene esta lesión. El tema es que cuando se practican, digamos, relaciones sexuales receptivas, el chancro pudiera estar por dentro de la mucosa rectal, con lo cual va a pasar totalmente inadvertido para la persona afectada. Adicionalmente, puede haber linfadenopatías regionales. De hecho, esto conlleva a que el Ministerio de Salud nos recomiende tratar las infecciones de transmisión sexual como síndromes. Este sería un síndrome de úlcera genital y es similar, por ejemplo, a lo que se vería en una infección por Haemophilus ducreyi. Fase secundaria, aquí es donde decimos que la sífilis es la gran imitadora, emula muchas otras enfermedades y particularmente si un paciente llegase a tener VIH, yo pudiera confundir esto eventualmente con una geomatosis basilar o unos sarcomas de Kaposi, ¿por qué no? Esto con parches mucosos podrían ser confundidos con un muguet y esto en particular que se llama el condiloma lata, pues es bastante similar al condiloma acuminata. Entonces, es difícil encuadrarlo como un solo síndrome si no lo vemos, digamos, o no lo sospechamos a priori. Entonces, adicionalmente puede haber glomerulonefritis con proteinuria, hepatitis y sudores nocturnos. Esta fase secundaria pasa más o menos entre un mes y 2 meses. Entonces ya pasamos a la fase latente. Esta foto es la definición de lo que es un peligro latente. Nadie se da cuenta que la señora tiene la mano ahí y cuando el carro brinque, ella abra la puerta, estos 4 van por neurocirugía y ortopedia. Entonces, la sífilis latente es totalmente asintomática. El paciente está bien, solo la puedo detectar si le estoy haciendo chequeos de rutina, si le estoy haciendo pruebas de diagnóstico. Entonces, hasta el año, o sea, hasta los primeros 12 meses, estamos hablando de sífilis latente temprana. ¿Cómo lo puedo saber? Porque el paciente venía bien y se le subieron los diles de la prueba no treponémica, el paciente tiene síntomas inequívocos de sífilis o el paciente se consiguió una pareja que tiene sífilis y probablemente esté pues contagiada. Latente tardía, cae todos los que se les encontró un examen positivo y no saben la historia de ahí para atrás.
Sífilis terciaria hoy en día es en extremo difícil de ver, porque pues ya existen los antibióticos. Entonces, sería muy raro que alguien llegara a esta fase, pero pues ya encontramos lesiones granulomatosas crónicas destructivas que se ven entre los 5 y 25 años del inicio de la enfermedad. Entonces podemos tener las gomas, las famosas gomas, que son lesiones granulomatosas que afectan principalmente los tejidos blandos y los huesos, que son indoloras y son bastante destructivas. Y la afectación cardiovascular, principalmente dada por la denominada aortitis sifilítica. Todo esto es la aorta, que al ella invadir la íntima de las arterias, genera esa destrucción del tejido elástico y empieza la aorta a dilatarse y también afecta igualmente la circulación coronaria. Entonces, en cuanto a la neurosífilis, que es bastante importante, podemos agrupar los síntomas en enfermedades propias de la fase temprana, enfermedades propias de la fase tardía y enfermedades que se pueden dar en cualquier momento. Tempranas, la meningitis sifilítica; tardías, la paresia generalizada, la tabes dorsalis y la meningomielitis. Y la afectación óptica, ocular y meningovascular puede suceder en cualquier momento de la evolución. ¿Qué síntomas esperan? No me voy a leer la tabla entera, simplemente les digo. Meningitis sifilítica, síntomas propios de una meningitis, como una meningitis bacteriana. Otosífilis, el paciente puede tener o bien pérdida de la audición por afectación del aparato auditorio o afectación o vértigo por afectación de los conductos semicirculares. Oftalmosífilis, el paciente presenta conjuntivitis o pérdida de la visión en un ojo. Sífilis meningovascular, stroke isquémico la mayoría de las veces. El paciente llega como si tuviera un SB. Ojo con los pacientes jóvenes que hacen SB. No es normal que uno tenga 20 años y le dé un derrame. Entonces, cuando algo sospechoso les ronda en la cabeza como que esto no cuadra, hay que buscar causas alternas como estas. Parálisis generalizada, el paciente tiene un síndrome básicamente demencial, como si fuera una enfermedad de Alzheimer. La meningomielitis es similar a lo que sería una mielitis por causas autoinmunes. Y la tabes dorsalis es el clásico tabes luética, que el paciente se le destruyen los cordones gracilis y cuneatus y pierde la propiocepción, además de que sufre dolores musculares y pérdida del control vesical y rectal. ¿Cómo diagnostico la sífilis? Básicamente tengo dos pruebas grandes. Existe un gol estándar que no lo metí en la diapositiva porque básicamente es la microscopía de campo oscuro. Es el gol estándar, pero eso nadie lo hace. Entonces, realmente en la práctica tenemos estas dos. Pruebas no treponémicas que básicamente detectan antígenos lipídicos procedentes de los microorganismos, pero que pueden generar reacciones cruzadas con antígenos propios del hospedero, como por ejemplo cardiolipina, fosforilcolina y colesterol. Pacientes que tengan lupus o tengan síndrome por anticuerpos antifosfolípidos pueden tener títulos bajos de pruebas no treponémicas. Las pruebas no treponémicas son básicamente dos, el VRDL y el RPR. Pruebas treponémicas detectan anticuerpos IgM y IgG que son específicos dirigidos contra treponema pálido. De estas tenemos el TPHA y el TPPA principalmente, y el FTA absorbido. Ojo, llega un paciente que tiene una roceola sifilítica, o sea, un exantema generalizado. Sucede y resulta que le toman un BRL y sale negativo, pero ustedes juran por Dios que el paciente tiene sífilis. Es muy probable que haga algo que se llama el fenómeno de prozona. Básicamente, las pruebas no treponémicas se leen como aglutinación de partículas de carbón gracias a la unión de anticuerpos. Si hay demasiados anticuerpos, los anticuerpos no se unen correctamente a los antígenos y no existe aglutinación visible. Sí hay unión a los antígenos, pero no de la manera correcta. Entonces, la prueba se ve negativa al leerla. Para superar este problema, lo que hay que hacer es diluir la muestra y ya se podrá interpretar correctamente las DILES que tenga el paciente en este caso. Entonces, algoritmo diagnóstico de la sífilis tenemos dos. El algoritmo tradicional, que es hacer primero una prueba no treponémica, RPR, URL. Si sale reactivo, confirmo con una prueba
treponémica y ofrezco tratamiento. La OMS hace algunos años propuso el algoritmo inverso. El algoritmo inverso básicamente es arrancar con una prueba treponémica. Si sale negativa, el paciente es improbable que tenga sífilis. Si sale positiva, confirmo con una prueba treponémica. Si sale negativa, hago una segunda prueba treponémica para confirmar. Ojo, las pruebas treponémicas, una vez salen positivas, la primera vez salen positivas para siempre. No sirven para hacer seguimiento. Para hacer seguimiento sirven las pruebas no treponémicas, que suben cuando el paciente está afectado, bajan cuando se alivia por efecto del tratamiento. Entonces, eh, debo siempre pedir ambas, porque si yo pido la treponémica y le doy tratamiento al paciente, luego el paciente podría quedar con títulos bajos de la no treponémica y no voy a saber si se alivió o no. Entonces, siempre pido ambas y registro cuáles son los DILES que tiene el paciente en el momento en que le hago el diagnóstico. En personas que tengan un alto riesgo, digamos, de contagio, porque sean población clave o tengan conductas de riesgo, prefiero este algoritmo tradicional para estarles haciendo el screening. Entonces, esta máxima de nuestro benemérito profesor Daniel Cabeza, el que no mete la aguja mete la pata, frases que Daniel dice todo el tiempo, es absolutamente cierta, porque la buscar y encontrar la sífilis en el cerebro es absolutamente necesario. Entonces, si sospecho que el paciente la tiene, porque no oye, porque le falta visión en un ojo, voy a pedir una punción lumbar diagnóstica. ¿Qué puedo encontrar en el líquido cefalorraquídeo? Lo primero, tengo que hacer un BDRL en el líquido cefalorraquídeo y lo segundo es el diferencial del líquido. Entonces vamos a encontrar pleocitosis, principalmente linfocítica, aumento de la proteinorraquia, inclusive en fases más tardías podría encontrar únicamente el aumento de la proteinorraquia y la glucorraquia casi no se altera. Listo, entonces, tratamiento de la sífilis, penicilina toda la vida, es la reina. Desde 1947 la estamos usando y desde 1947 sigue sirviendo. No existe la resistencia de Treponema pallidum a la penicilina. Y la alergia es rara, del 1%. Entonces, en general, será el medicamento de elección. Sífilis temprana, o sea, menor de un año, penicilina G, 2.4 millones de unidades, una dosis. Si el paciente es alérgico, le puedo dar doxiciclina 14 días. Existe la alternativa de la ceftriaxona intramuscular por 14 días, una al día, pero yo personalmente ese parchecito me lo pierdo si Dios quiere. No es muy agradable. Sífilis latente temprana. Eh, Perdón, sí. Ahí me pasé otra vez. Sífilis latente tardía. 3 dosis por 3 semanas. Entonces, una cada lunes, por ejemplo, por 3 semanas de penicilina G. Igualmente también puede dar doxiciclina, pero por 28 días. Neurosífilis, sí tengo que hospitalizar al paciente porque le debo dar tratamiento con penicilina cristalina, ojalá en infusión continua por unos 14 días. Si es alérgico, ahí puedo dar ceftriaxona 2 gramos por 14 días IV, no IM. Entonces, ¿cómo verifico si el tratamiento sirvió? Oh, ahí se me pasó una, qué pena. Ojo, el paciente yo lo trato y después a las horas me dice que se siente muy mal, que tiene fiebre, que está enfermo. Eso es normal. Se llama la reacción de Jaris-Herxheimer, que es básicamente las treponemas se destruyen todas y la sífilis empeora por la liberación de citoquinas. No es nada grave, es autolimitada y no genera secuelas. Eh, no quiere llegar la diapositiva. Pásame la mano, por favor. La siguiente. Eh, ¿Cómo puedo verificar si el tratamiento sirvió o no sirvió? Pues básicamente el seguimiento se hace con pruebas no treponémicas. Ellas bajan.
y deben bajar en el orden de 4. O sea, si el paciente arrancó con 16, le debe bajar a 4 y así sucesivamente. Si le arrancó en 64, le debe bajar a 16. Eso se puede demorar hasta 2 años, regularmente un año. Entonces, ¿qué debo hacer? Más o menos a los 6 meses la pido para ver si está bajando. Y debería negativizarse en ese periodo de 2 años, entre el año y los 2 años. Ojo, el paciente yo lo traté bien, pero no le bajan los diles. Entonces, ¿qué puede ser? Básicamente, que tenga neurosífilis, lo tengo que examinar muy bien. Y si es del caso, hacer la punción lumbar. Que se haya reinfectado porque persiste con conductas de riesgo. eh, o si el paciente tiene al menos más de 1 en 32 diles, pues le hago la punción lumbar de una vez para salir de dudas. De esa manera puedo encontrar que el paciente no tenga eventualmente un foco no tratado, como sería el foco neurológico. Entonces, ¿cómo prevengo la sífilis? Si recuerdan, esto es tan viejos, esto es de los finales de los 80, una campaña del Ministerio de Salud, y en la cual no me cansaré de hacer propaganda, el uso del preservativo. Es barato, evita todas las infecciones de transmisión sexual y es fácilmente asequible. El problema es que pues no todo el mundo lo consigue y no todo el mundo lo desea. Entonces, hoy en día tenemos otras opciones. Resulta que tuve un contacto de riesgo no protegido. ¿Qué hago? Me pude haber contagiado. Entonces, hoy en día tenemos esta opción que es el DoxyPEP. Quienes están familiarizados con los términos PrEP y PEP, ya existe el PrEP de VIH que se da con tenofovir en tricitabina en consumo a demanda o diario para prevenir la infección y otras opciones más avanzadas. Pues la DoxyPEP es hacer lo mismo, más o menos, pero con doxiciclina. Entonces el paciente se toma 2 tabletas de 100 miligramos de doxiciclina entre los primeros 3 días posteriores a un contacto de riesgo. Eh, el Doxipep nos, digamos, traje ese estudio del 2023, aunque hay mucha evidencia actual de 2025. Este estudio en particular fue transversal, se tomaron 501 pacientes, de los cuales 327 tenían HIV negativo en PrEP y 174 positivos con terapia antirretroviral. Los compararon dándoles PrEP, Doxipep y sin Doxipep a una proporción 2:1 y básicamente el uso del Doxipep, si vemos aquí la curva de Kaplan, la reducción de la incidencia trimestral de sífilis fue más o menos, pasó de 2,7 a 0,4. Eso es una reducción bastante relevante, lo que hace a la intervención bastante buena. El tema es que el CDC y la Sociedad Internacional del SIDA nos están recomendando hoy en día que prioricemos la población clave de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero para el Doxipep como recomendación de guía. Sin embargo, no es una camisa de fuerza. Otras personas, eventualmente mujeres cisgénero con relaciones sexuales heterosexuales, también pudieran llegar a utilizar Doxipep. Sin embargo, la evidencia en este momento no es concluyente, en parte porque los estudios que se realizaron, pues no hubo problemas de adherencia, entonces realmente faltaría evidencia de mucha mejor calidad. Y les agradezco mucho su atención, fue un placer compartirles esta charla hoy, esta tarde.